Bienvenidos a la serie Todo es posible para Dios. Esta es la primera parte y el tema de hoy es cómo Dios construye tu fe. Por favor, repitan conmigo: cómo Dios construye tu fe. Muy bien, es un tema precioso el que vamos a estudiar en esta mañana. Y quisiera empezar con una pregunta, quizá la pregunta más importante que pueda hacerle a cada uno de ustedes. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo está tu fe? ¿Cuál es el estado de tu fe actualmente? ¿Está tu fe fuerte o está débil? ¿Está firme o ha tambaleado? ¿Está tu fe estable o está variable? Probablemente algunos vinieron a los pies del Señor Jesús con una inmensa fe que con el paso del tiempo pudo ir disminuyendo. Con el paso de las pruebas y de las circunstancias que han enfrentado, pudo haber quebrantado su fe, pudo haberse quebrantado su fe, pudo haber disminuido su fe. Quizá algunos puedan dar el testimonio de decir: pastor, mi fe ha crecido todos los días. Pero es importante analizarnos, porque la fe es una prioridad de Dios. Dios, cuando nos observa a nosotros, lo primero que encuentra es nuestra fe. De hecho, el apóstol Pablo dijo: hay tres cosas que van a permanecer para siempre. Tres cosas que no solo son para esta tierra, sino que van a ser para toda la eternidad en el cielo: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. Pero es interesante que nuestra fe no es solo para esta tierra, sino que nuestra fe trasciende lo temporal. Nuestra fe trasciende lo material. La fe es una prioridad para Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios, es lo que nos dice el libro de Hebreos. Pero también entendemos que somos salvos por medio de la fe. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe. No podríamos ir al cielo, no podríamos conocer a Dios, no podríamos conocer a Cristo, no podríamos tener una relación personal con Dios si no fuera por medio de la fe. La fe es una prioridad para Dios. Incluso la Biblia es bastante firme al decir que todo lo que hacemos sin fe es pecado. Es decir, si yo tomo una decisión sin fe, peco. Si yo tomo una acción sin fe, peco. Les he dicho una y otra vez que la moneda circulante del cielo no son los quetzales ni los dólares que ofrendamos, sino la fe con la que nosotros damos al Señor. La fe es una prioridad para Dios. La fe es de suma trascendencia para Dios. Y por eso la Biblia nos da un concepto exacto de lo que es la fe. Y sé que muchos lo saben de memoria. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el riesgo de tener versículos de memoria es que muchas veces les podemos perder el verdadero significado, la profundidad y el impacto. Tenemos que analizar de nuevo lo que estamos repitiendo de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver, de lo que no se ve. Y por eso les puse en la Nueva Traducción Viviente también, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Cuántos están esperando algo de Dios? Amén, muy bien. Si tienen fe, tienen entonces confianza de que eso que esperan va a suceder. Y luego da el resto de la descripción que dice: es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es decir, creemos incluso en lo que no vemos. Y me llama la atención lo que Jesús le dijo a Tomás: Tomás, tú has creído en mí por cuanto has visto, pero bienaventurados todos aquellos que no vieron y creen. Es decir, nuestra fe nos hace saber y estar convencidos de que existe Dios y que Dios está en control de todas las cosas con su soberanía absoluta. Entonces la fe nos hace esperar que veremos lo que anhelamos, lo que Dios nos ha dicho que hará, y por otro lado nos hace creer en su existencia, nos hace creer en lo que no hemos visto.
Jesús nos dijo varias frases que son claves para nosotros en cuanto a la fe. Una de estas frases famosas de Jesús surgió precisamente cuando Él encuentra a sus discípulos discutiendo con un grupo de personas. Entonces Jesús mismo se acerca. Y es interesante esta historia porque en la mayoría de las historias la gente se acercaba a Jesús, pero en esta historia Jesús es el que se acerca a sus discípulos y a las personas que estaban discutiendo. Y les dice el Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué discuten? Y el padre de un muchacho endemoniado con un espíritu inmundo, mudo, le habla a Jesús y le dice, Señor, mi hijo está poseído, mi hijo saca espuma por la boca, se retuerce, se queda incluso estático o inmóvil en momentos. Este demonio lo lanza al agua para ahogarlo, este demonio lo lanza al fuego para quemarlo, intenta matarlo constantemente. Y tus discípulos oraron por él y no pudieron sacar al demonio de él. Y Jesús dice algo muy fuerte. Dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Parece que a Jesús le desagrada que no haya fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús muestra molestia cuando no ve suficiente fe. Y entonces el padre de este muchacho endemoniado le dice a Jesús, si tú puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús le contestó, vean en Marcos 9:23. ¿Cómo si puedes? ¿Estás dudando que puedo? Para el que tiene fe, todo es posible. La versión 1960 dice, al que cree, todo le es posible. Esta frase es clave. Con fe, todo es posible. Y Jesús jamás ha mentido y jamás mentirá. Jesús mismo establece esta verdad. Si tú tienes fe, si tú crees, todo es posible. Luego en otra ocasión Jesús se encuentra con dos ciegos que clamaban a gran voz diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les hace una pregunta a estos ciegos. Jesús les dice a ellos, ¿creen que puedo sanarlos? Y los ciegos dicen, sí, Señor. Y aquí Jesús da una frase que es sumamente importante. Vean Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. No les dijo que se haga con ustedes conforme a mi poder, sino conforme a su fe. En otras palabras, tú defines lo que Dios hace o no hace en ti. Es así de fuerte. Tu fe define qué es lo que Dios hace o no hace. Tú escoges cuánto Dios puede bendecir tu vida. Si tienes mucha fe, Dios puede hacer mucho contigo porque Él dijo, conforme a tu fe te será hecho. Pero si tienes poca fe, aunque Dios tenga mucho poder, lo que Dios va a hacer contigo es poco porque dijo, conforme a tu fe te será hecho. De hecho, Jesús habló de los tamaños de la fe, de una fe que puede ser dimensionada o una fe que puede ser medida. Y en un mismo capítulo, en Mateo 8, se nos relatan dos historias, haciéndonos ver que hay distintos tamaños de fe. Una de estas historias es muy conocida, es la tormenta donde Jesús está durmiendo, y por cierto es la única parte en la Biblia donde Jesús duerme o se registra que durmió. Y los discípulos en medio de la tormenta entran en pánico, lo despiertan y le dicen a Jesús, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levanta y calma los vientos, calma la tempestad y la tormenta, y entonces se voltea a sus discípulos y les dice, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Pero en el mismo capítulo 8 de Mateo vemos la historia de este centurión que tenía a su criado enfermo en casa,
o a su siervo enfermo en casa. Y se acerca a Jesús y le dice: Jesús, necesito que sanes a mi criado o a mi siervo. Jesús le dice: voy a ir a tu casa. El centurión le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero yo soy un hombre de autoridad y que vive bajo autoridad. Yo le digo a uno de mis soldados que haga esto y lo hace. Y yo conozco que tú tienes autoridad. Por favor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: de cierto les digo que ni en todo Israel he encontrado una fe como la de este hombre. Jesús dice: la fe de este hombre es grande. Ahora, analicemos esto un momento. ¿Los 12 discípulos eran de Israel o no? Sí. Los 12 discípulos que estaban con Jesús eran de Israel. Y me imagino a los 12 discípulos viéndose unos a los otros cuando Jesús dijo: la fe de este centurión es mayor que todos los, de todos los habitantes de Israel. Y los discípulos: vos sos israelita, yo también. Bajando la cabeza. Por eso los discípulos también le dijeron a Jesús: aumentanos la fe, necesitamos fe. Ahora, la fe es como un músculo. Si se trabaja, crece. Si se deja de trabajar, mengua. Y sabemos que Dios, en muchas de sus facetas, no es predecible. Por ejemplo, Jesús dijo: el día y la hora solo mi Padre la sabe. No podemos predecir cuándo será el día del Señor. Solo Él lo sabe. Es impredecible Dios en ese sentido. Y todos los que han tratado de dar una predicción fallan. Pero Dios sí es predecible en otras facetas. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que ha actuado igual ayer, que actúa igual hoy y actúa igual en el futuro. O actuará igual en el futuro. Entonces, ¿cómo es predecible Dios en este sentido? En la forma en la que construye la fe de sus hijos y de sus hijas. Es predecible. De hecho, vemos el concepto en Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después vemos el relato completo de todos los héroes de la fe. Es decir, Dios decide ponernos en su palabra ejemplos. Acuérdense de Abraham, acuérdense de Moisés, acuérdense de Noé, acuérdense de Daniel, acuérdense de todos estos. Todos estos fueron hombres de fe, héroes de la fe. Y todos estos tuvieron un proceso que llevó 6 fases. Por eso podemos decir que tu fe y mi fe es construida por Dios usando estas 6 fases. Y esas son las 6 fases que vamos a estudiar. Hoy solamente voy a dar un preámbulo de cada una de estas fases, un breve resumen de cada una de estas fases, y en los próximos domingos estaremos estudiando a profundidad una por una. Así es que vamos a empezar por la primera. La primera fase de la fe es el sueño. Por favor, anoten la palabra sueño en el espacio en blanco. La primera fase de la fe es el sueño. Es aquí donde todo comienza, donde todo inicia. Dios elige iniciar sus proyectos en nosotros partiendo con un sueño. Dios siempre empieza con un sueño. Dios le dio a Noé el sueño de construir un arca. Dios le dio a Abraham el sueño de ser padre de una gran nación. Dios le dio a José el sueño de ser un líder que un día pudiera salvar a su pueblo. Dios le dio a David el sueño de construir el templo. Dios le dio a Nehemías el sueño de reconstruir los muros de Jerusalén. Dios le dio a Pablo el sueño de ir a predicar a Roma. Dios le dio sueños a cada uno de sus siervos. Nada sucede sin que antes tengas un sueño. Y la palabra sueño también la podríamos entender como la palabra visión. Y la Biblia dice que sin visión perecemos. Sin visión estamos extraviados, estamos sin dirección. Por eso es importante tener un sueño de Dios. Si aún no lo tienes, pídele a Dios que te dé su sueño. Ahora, ¿cómo sabes si tu sueño es de Dios o no? ¿Cómo saber si mi sueño es de Dios o simplemente cené muchos frijoles? Muy bien, una señorita en Bolivia se me acercó y me dijo: pastor, ¿cómo puedo saber si mi sueño es de Dios o no? Y yo le dije: bueno, tu sueño se trata de algo egoísta, tu sueño se trata de querer ser reconocida, famosa, de tener posesiones materiales, tu sueño
¿se trata de ti o de qué se trata tu sueño? Ella me dijo, mi sueño se trata de Dios. Quiero predicar su palabra, quiero ayudar a los necesitados, quiero hacer obra social. Entonces tu sueño se trata de Dios y de los demás. Tu sueño es de Dios, porque Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios y los demás. ¿Tu sueño se trata de Dios y los demás? Tu sueño es de Dios. Tu sueño es de Dios. Y otra característica que tienen los sueños de Dios es que requieren de fe. No pueden ser realizados sin fe. Miren lo que dice Efesios 3:20. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Un sueño de Dios es tan grande que no podrás hacerlo en tus propias fuerzas. Esa es una característica de los sueños de Dios. Es más grande el sueño que tú mismo. Tú no tienes la capacidad solo de hacerlo. Dependes de Dios para que ese sueño se pueda hacer realidad. El sueño de Dios nunca es pequeño. El sueño de Dios siempre es grande. Dios es infinito y es eterno, y los sueños de Él son inmensamente grandes. Y solamente Él los puede realizar a través de nosotros. Por eso no se trata de cuánto nosotros podemos hacer para Dios, sino de cuánto Dios puede hacer a través de nosotros. Esto es lo importante de un sueño de Dios. Si tu sueño parece imposible, déjame decirte que tiene características divinas entonces. Porque Dios tiene facilidad con lo imposible. Dios es especialista en lo imposible. Si tu sueño parece imposible, es muy probable que sea de Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos soñar sin fe, no podemos tener sueños sin fe. Otra característica de un sueño de Dios es que nunca contradice su palabra. Nunca la va a contradecir. Si tu sueño es ser galán de telenovela, irte a vivir a México, dejar a tu esposa y a tus hijos, no es un sueño de Dios. Contradice su palabra porque Dios te mandó a ser sacerdote de tu casa. Si tu sueño, joven o jovencita, es casarte con un muchacho que no comparte tu fe, déjame decirte, ese no es un sueño de Dios, porque Dios dice que no nos unamos en yugo desigual. Todos los sueños de Dios van de acuerdo y conforme a su palabra escrita. Siempre, siempre, siempre. La segunda fase es la decisión. Por favor, anota la palabra decisión en el espacio en blanco. La segunda fase de la fe es la decisión. Vimos que la primera fase de la fe es el sueño y la segunda fase de la fe es la decisión. Y esto es lo que pasa precisamente después del sueño. La decisión es cuando empiezas a hacer algo respecto al sueño que Dios te dio. Nada sucederá con tu sueño al menos que te despiertes y empieces a actuar. Necesitas pasar del sueño a la acción. De cada 10 soñadores, 1 emprende la acción. Necesitas hoy decir, lo haré. No solamente lo he soñado, sino que lo voy a hacer, lo voy a realizar. Eso es lo que necesitas decir hoy. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, pero también el hacer, por su buena voluntad. Es decir, Dios produce 2 cosas conforme a su voluntad. Es decir, Dios tiene una voluntad, un propósito y un plan. Y entonces va a producir en ti 2 cosas para cumplir con su voluntad. Lo primero que va a hacer es ponerte el querer. Ese puede ser el sueño, el deseo de realizar algo, la visión de realizar algo. Pero después Dios produce en ti el hacer. Es que tú actúes, que tú efectúes lo que Dios dice que tienes que hacer. Mira la misma cita en la palabra de Dios para todos. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Dios no solamente da sueños, Dios da el poder para realizar esos sueños. Y ese poder no es de nosotros, sino el poder de Él que mora en nosotros. Y ahora que entendemos esto, podemos ver que necesitamos nosotros hacer 2 cosas cuando tomamos una decisión. Siempre que tomas una decisión, necesitas invertir. Por favor, repitan conmigo, invertir. Cuando tomas la decisión de cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es invertir.
Y cualquiera puede pensar, invertir dinero, bueno, puede ser, pero no solamente dinero, es invertir tiempo, invertir fuerzas, invertir energía y por sobre todo te voy a decir algo que se invierte cuando le sirves a Dios, la reputación. Inviertes tu reputación. Te voy a decir por qué. No he conocido un solo siervo de Dios auténtico y genuino que no haya sido criticado. Partamos desde Jesús. Rechazado por su gente, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Atacado por su gente, por su pueblo. Inviertes incluso tu reputación. Y lo segundo que debes de hacer cuando tomas la decisión de actuar con respecto al sueño que Dios te dio es que debes de abandonar tu seguridad personal. Abandonas tu seguridad personal, ya no te apoyas en tu propia prudencia, como dice la palabra, y abandonas también tu comodidad. Y esto es algo fuerte. Abandonar la comodidad, el lugar donde te sientes confortablemente bien, muy probablemente Dios te va a hacer que salgas de allí para que emprendas lo que Él te puso por sueño. Veamos el caso de Abraham. Abraham recibe un sueño y dice la Biblia que este sueño era ser el padre de una gran nación. Y entonces Dios le dice, bueno, te doy el sueño de ser el padre de una gran nación, pero ahora requiero de ti una decisión. Vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar desconocido que yo te mostraré. Bueno, después del sueño viene la decisión. Si Abraham no se va de su tierra y de su parentela, no hubiera recibido el cumplimiento de ese sueño que Dios le había entregado anteriormente. Abraham tuvo que salir de su comodidad. Abraham estaba muy bien donde vivía, pero tuvo que creerle a Dios y salir a un rumbo desconocido. Moisés, por ejemplo, ¿se acuerdan que Moisés mató a un egipcio? Moisés mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo de Egipto y se refugió en el desierto y ahí en el desierto cuidaba ovejas y estaba pastoreando tranquilamente, ya cómodamente, se había acostumbrado a ese trabajo. Pero de repente Dios decide sacarlo de su comodidad y de su seguridad personal y le dice, ¿tienes miedo de volver a Egipto? Se le aparece en medio de una zarza ardiente y le dice, yo te he escogido a ti para que regreses a Egipto y vayas a librar a mi pueblo de la esclavitud. Sales de tu comodidad y de tu seguridad personal. Cuando tomas una decisión, así es. Por ejemplo, Pedro pudo haberse quedado tranquilamente dentro de la barca cuando pensaron que el que venía caminando sobre el mar era un fantasma. Pero Pedro no se queda tranquilo y le dice, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Pero Pedro tiene que tomar la decisión de sacar un pie primero y después el segundo pie. Y empezar a caminar sobre el agua. Dios lanza el sueño y después deja en ti la decisión. Por eso es el tiempo de actuar, si estás en esta segunda fase. La tercera fase es la demora. Por favor, anoten la palabra demora en el espacio en blanco. La tercera fase es la demora. Esta fase no es sencilla, no es fácil. Y es que Dios no va a realizar tu sueño inmediatamente. Si tú tuvieras un sueño de Dios y al despertar te vieras que Dios ya lo hizo instantáneamente, no requeriría de fe. Pero quiero decirte algo, la prioridad de Dios no es tu sueño o el sueño que Él te entregó, la prioridad de Dios es tu fe. Entonces Dios lo que quiere más es formar tu fe y por eso Él permite la demora, para que tu sueño requiera de fe, para que tu vida requiera de fe, para que tú aprendas a depender de Dios. Mira lo que dice Habacuc 2:3. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse, aunque tarde. Espera a que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. En esta fase de la fe, en esta tercera fase de la fe, la demora, la pregunta más común es, ¿cuándo, Señor? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo responderás mi oración? ¿Cuándo cumplirás mi sueño? ¿Cuándo removerás esa barrera? ¿Cuándo quitarás este obstáculo? ¿Cuándo sucederá lo que me dijiste? Eso es lo que nos preguntamos más
frecuentemente en esta fase. Ahora, ¿alguna vez te has molestado porque tú tienes prisa de que las cosas sucedan y Dios no tiene prisa? ¿Te has topado con que le dices a Dios, Dios, ya estoy listo? Y Dios te dice, no estás listo. Yo me he topado con eso varias veces. El tiempo de Dios es perfecto y es distinto al nuestro. Pedro lo entendió muy bien y dijo, miren, no se compliquen. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no tiene prisa. Lo que Dios quiere hacer es formar tu fe y formar tu carácter. Esa es su prioridad. Porque conforme a tu fe, te será hecho. Es decir, si tienes mucha fe, Dios puede hacer mucho. Dios está interesado en formar tu fe antes de hacer mucho. No tendría sentido que tuvieras poca fe y que Dios hiciera mucho. Él se contradeciría a sí mismo. Entonces Dios lo primero que hace es formar mucha fe para después hacer mucho. Y cuando llegas ahí ya no lo echas a perder. Dios no va a realizar tu sueño inmediatamente porque Dios quiere trabajar en ti antes de trabajar en el proyecto que tienes por delante. Dios está más interesado en ti que en tu sueño. Mira la espera de algunos siervos de Dios en la Biblia. Noé esperó 120 años desde que empezó a hacer el arca hasta que cayó la primera gota de lluvia. Abraham siempre soñó con ser el padre de una gran nación y fue hasta sus 100 años de edad que pudo cargar a su hijo Isaac en sus brazos. Y Sara hasta sus 90. José recibió el sueño de Dios a los 17 años y su sueño se cumplió hasta que cumplió 30. Tuvo 13 años de espera. Él soñó que iba a ser un líder, que iba a salvar a su pueblo, y ese sueño se cumplió hasta sus 30 años. 13 años de espera, no es fácil. Jesús mismo esperó 30 años para empezar su ministerio. Ahora, si Noé, si Abraham, si José, si Jesús tuvieron que esperar, tú y yo también. Tú y yo también. Si estás en la demora, no te desanimes. Dios está formando tu fe. La espera nos enseña a confiar en Dios, a depender de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Y ahora quiero decirte algo que tiene que ver con la madurez cristiana, con la madurez espiritual que puedes alcanzar. Es muy distinto que Dios te diga no a que Dios te diga todavía no. Algunos escuchan que Dios les dice todavía no y piensan, no, Dios no lo va a hacer, Dios no. Es muy diferente cuando tú le dices a tu hijo, hijo no, a hijo todavía no. Cuando tú das un no rotundo es que nunca va a suceder, nunca va a pasar. Pero cuando tú dices todavía no, estás garantizando que sí va a suceder, pero no en el momento preciso actual, sino posteriormente. La demora tiene que ver con el todavía no de Dios. Porque Dios lo va a hacer, pero te está formando. La demora es parte de la agenda de Dios, es parte de su plan. La cuarta fase es la dificultad. Por favor, anoten la palabra dificultad en su espacio en blanco. La cuarta fase de la fe es la dificultad. Y alguien puede decir, pastor, ahora sí está complicándolo todo porque arrancamos con un sueño, después con una decisión, hasta ahí vamos bien, ahora nos salió con la demora. Y ahora después de la demora, dificultades. Sí, mientras esperas vas a tener problemas. Es parte del plan de Dios. Así es como Él actuó con sus hijos. Dios está formando tu fe. Dios está haciéndote crecer. Hay dos cosas principales que encontrarás en las dificultades o en esta fase de la dificultad. Primero, circunstancias adversas que van a tratar de retenerte para que no avances hacia el cumplimiento de lo que Dios te dio por sueño. Y lo segundo son críticas constantes. Van a decir, y no que Dios le había dado un sueño
Y no que tomó la decisión de hacer esto y ahora esperando y ahora tiene un montón de problemas. Este está loco, esta está loca. Del mismo Jesús dijeron que estaba fuera de sí, su propia familia, sus propios hermanos. Ahora, no estás solo si estás enfrentando esto. Si dentro de la demora tienes dificultad, déjame decirte que Noé fue muy criticado. Noé sufrió 120 años de luchas y críticas. Dijeron que estaba loco. Mira, Noé está haciendo un zoológico flotante. Se volvió loco. Ahora se cree veterinario, domador. Dice que va a llover y nunca ha llovido sobre la tierra. Les recuerdo que la tierra se irrigaba de abajo hacia arriba. Por ejemplo, luchas dentro de la espera, es decir, estamos hablando de la demora y ahora de la dificultad que sucede dentro de la demora. José tuvo una demora de 13 años. En esos 13 años, ¿qué pasó? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Ya siendo esclavo, lo acusan falsamente de un intento de violación, lo meten preso, entonces es prisionero y esclavo. ¿Será que se le presentaron dificultades? Por supuesto, dentro de la espera tuvo dificultades, pero en un solo día, José pasó de ser esclavo y prisionero a ser el virrey de Egipto, es decir, el segundo a cargo del imperio egipcio. Después de que Moisés murió, Josué tomó la estafeta para dirigir al pueblo de Dios. Y después de 40 años de espera, llegan a la tierra prometida. Y lo primero que encuentran es que en la tierra prometida existían gigantes más grandes y más fuertes que ellos. Espera más dificultad. Espera más dificultad. Pero que está en los planes de Dios. Mira esto, aún dentro de la tierra prometida hay problemas. Cualquiera que diga, esta persona tiene problemas porque tiene maldiciones generacionales, esta persona tiene problemas porque es un gran pecador, esta persona tiene problemas. Déjame decirte que los problemas también existen porque Dios ha decidido pulir tu fe. Los problemas también existen por eso. Dios pone dificultades en la demora para poder sacar lo mejor de tu fe, para que tu fe sea suficiente. Mira cómo lo dice Pedro. En su primera carta, capítulo 1 versículo 7, dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. Y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Vamos a leer el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aquí está lo que pasa con tu fe. Dios no solamente mide tu fe para determinar lo que va a hacer en ti o contigo, sino que también prueba tu fe. Entonces, si estás en esta fase de la dificultad, aprovéchalo al máximo. Deja que tu fe sea estirada hasta más no poder. Porque es lo que Dios quiere de ti en esta fase. Dios usa las dificultades para trabajar en tu fe y tu carácter. La quinta fase es el callejón sin salida. Por favor, anota la palabra salida en el espacio en blanco. La quinta fase de la fe es el callejón sin salida. ¿Y a qué me refiero con esto? Dijimos, bueno, partimos del sueño, luego la decisión, luego la demora. Vemos que dentro de la demora se da también la fase de la dificultad. Pero demora más dificultad te lleva a un límite, a un lugar donde piensas que ya no hay salida, donde piensas que ya no hay solución, donde topaste y ya no puedes hacer nada para resolverlo o para hacer lo que pensaste que Dios te había dicho que tenías que hacer. Te topas en un callejón sin salida. Y lo único que te queda es ver hacia el cielo.
Cuando ya no puedes hacer nada en tus fuerzas, ni resolver nada con tu propio intelecto, con tu propia mente, es cuando Dios obra. Donde topo yo, Dios empieza a manifestarse. Y por eso Dios permite este callejón sin salida, para que tú empieces a fijar tu fe ya no más en tus propios recursos, sino solamente en Dios. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 1, 8 al 9, cuando estaba relatando lo que les pasó en Asia. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Eso era un callejón sin salida. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Es necesario pasar por la demora, por la dificultad y llegar al callejón sin salida para dejar de confiar en ti mismo y empezar a confiar solo en Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Tu fe puesta solamente en Él. Tu fe es exclusiva de Dios. Es exclusivamente de Dios. De hecho, me encanta que Pablo dice, aprendimos a confiar solamente en Él y no en nosotros, porque Él es el único que puede resucitar muertos. Es decir, si estábamos a punto de morir, pensamos que Él es el único que resucita muertos. Ahora, ¿saben qué me encanta de esto? Porque Jesús no solamente prometió resucitar muertos físicamente, sino que Jesús puede resucitar matrimonios, Jesús puede resucitar vidas emocionales, Jesús puede resucitar vidas laborales, Jesús puede resucitar la relación de padres con hijos, Jesús puede resucitar vidas financieras, Jesús puede resucitar cualquier área que esté padeciendo en tu vida. Jesús puede resucitar tu salud, Jesús puede resucitar un miembro de tu cuerpo o un órgano de tu cuerpo que necesita ser sanado. Jesús puede hacerlo todo. Si puede resucitar muertos, puede resucitar cualquier cosa. Por eso nuestra confianza no debe estar en nosotros, sino solamente en Él. En esta etapa del callejón sin salida, en esta fase del callejón sin salida, la pregunta más frecuente es: ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿No escuché bien tu voz? ¿Me desvié de tu voluntad? Creí que esto era tu voluntad y no es tu voluntad. ¿Por qué me encuentro en este lugar sin poder hacer nada? Tuve la demora, las dificultades y ahora estoy arrinconado en un callejón sin salida, sin poder resolver nada, sin poder hacer nada. El mejor ejemplo que encontré en la palabra de Dios de un callejón sin salida es precisamente cuando, después de que Dios envió 10 plagas a los egipcios, Faraón decide dejar en libertad al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo emprende su camino hacia su libertad, pero al día siguiente de que Faraón había dado la orden de que fueran libres, cambió de parecer. Y entonces envía a su ejército a apresarlos de nuevo, a atacar a los hebreos. Y resulta que para ese entonces los hebreos ya estaban en frente del Mar Rojo. Tenían al Mar Rojo enfrente, tenían montañas a los lados y al ejército egipcio detrás. ¿Será eso un callejón sin salida? Por supuesto que lo es. Y muchos de los hebreos, cuando vieron esa situación, dijeron: mejor nos hubiéramos quedado de esclavos en Egipto, en lugar de perecer en este lugar, o en lugar de morir aquí. Y esto me ha hecho pensar que hay muchos que prefieren la esclavitud que conocen que arriesgarse a experimentar la libertad que desconocen. Se lo repito. Algunos prefieren vivir en una esclavitud que conocen que arriesgarse a experimentar la libertad que desconocen. ¿Saben que un amigo misionero levantaba fondos y se le apoyó para que fuera a comprar esclavos en países donde todavía hay esclavos o donde todavía hay esclavitud? Y él llegó literalmente a comprar esclavos con una cantidad de dinero.
los compraba y les daba su libertad. Al año siguiente volvió a ver cómo estaban ellos y estaban nuevamente de esclavos, porque no conocían nada más que la esclavitud. Entonces él tomó la decisión de levantar fondos y comprar tierra. Y entonces a cada esclavo le daba una porción de tierra para que la trabajara, y así aprendieron a ser libres. Quizá pueda ser tu caso espiritualmente. Estás acostumbrado a vivir en una esclavitud, tal vez en adicciones, tal vez en traumas del pasado, tal vez en algo que el enemigo te puso como una trampa y te has acomodado a la esclavitud. Ese no es tu lugar. Tu lugar es la libertad que Cristo ofrece. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aunque la libertad sea desconocida en este momento, déjame decirte, es lo mejor que Dios tiene para ti. Es lo mejor. Y el pueblo hebreo se encontraba en ese callejón sin salida. De hecho, me encanta que ese lugar se llamaba Baal Zephón. El mar Rojo enfrente, montañas a los lados y el ejército egipcio atrás. Callejón sin salida. Pero el lugar se llamaba Baal Zephón. ¿Y saben qué significa Baal Zephón? El tesoro escondido de Dios. El tesoro escondido de Dios. Parece que es en el callejón sin salida donde se encuentra el verdadero tesoro escondido de Dios. Donde ves al cielo y levantas una simple vara y Dios hace una senda y un camino donde no había, y abre el mar de par en par y te hace atravesar del otro lado. ¿Cuál es la mejor respuesta ante un callejón sin salida? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti en un callejón sin salida? Fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:10. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Me encanta lo que dice Pablo, porque dice, nos rescató una vez, nos seguirá rescatando y nos seguirá rescatando. Hemos puesto nuestra confianza en Él. Salmo 27:13, en palabras de David, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. En ese lugar donde estás, necesitas creer, si no vas a desmayar. Aquí tienes la opción de que tu fe mengue o que tu fe crezca. Si tu fe crezca, vas a pasar a la si tu fe crece, vas a pasar a la fase 6. Salmo 103, versículos 3 al 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y mira lo que dice David aquí, el que rescata del hoyo tu vida. En un hoyo no te puedes mover, no tienes a dónde ir. En un callejón sin salida, estás de la misma manera, pero es Dios quien te rescata. Salmo 3, 2 al 3 dice, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. La sexta fase es la liberación. Por favor, anota la palabra liberación en el espacio en blanco. La sexta fase de la fe es la liberación. Nuestra mejor respuesta ante un callejón sin salida es esperar a que Dios actúe liberándonos. ¿Qué estás esperando que Dios haga en ti? La liberación es mi fase favorita, porque la liberación es la fase donde encuentras el milagro, donde el sueño se hace realidad, donde posees la tierra prometida. La liberación es donde encuentras la victoria. Por ejemplo, Moisés vio el mar abrirse. Por ejemplo, Abraham y Sara vieron nacer a Isaac. José, en un solo día, como se los dije ya, pasó de ser esclavo y prisionero a ser el virrey de Egipto. Jesús mismo salió de un callejón sin salida a la libertad. ¿Saben ustedes cómo se llama o cómo se llamó el callejón sin salida que enfrentó Jesús? Muerte. Nadie había logrado salir de la muerte en toda la historia de la humanidad. Pero Jesús logró salir de ese callejón sin salida, venciendo a la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh aguijón? Ya me crucé.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús pudo salir de un callejón sin salida y resucitar al tercer día. Jesús sabe cómo sacarnos a nosotros de esos callejones sin salida. Y de hecho, Dios es el autor de la liberación que tú necesitas. Él es especialista en tornar situaciones irremediables en milagros. ¿Y sabes por qué tiene todo ese proceso listo y preparado para que tú pases por cada una de esas fases? Porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Porque cuando tú llegues a esa libertad, cuando tú llegues a ese milagro, porque cuando tú llegues a ese cumplimiento del sueño, el único que va a tomar crédito es Él. Tú no vas a tomar crédito por lo que Él hace. Él te lleva al borde donde tú ya no puedes hacer nada, para Él hacerlo todo y para Él llevarse toda la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Ese es el proceso de la fe. Así es como Dios actúa, como Dios obra. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:35 al 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. No importa dónde estás, la victoria que te espera es absoluta. Él va a hacer un camino donde no hay, una senda donde no hay. Él va a abrir el mar que tienes delante. Él te va a guiar rumbo a la liberación, junto a la libertad. Él te va a llevar rumbo a la libertad. El Salmo 62:7 dice: mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Y me encanta que el salmista aquí le da solamente la gloria a Dios. Salmo 118:14, el Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Y el Salmo 118:21 es el que yo quisiera que todos pudieran decir al llegar a la fase 6. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Hagamos un breve repaso de las 6 fases de la fe. Dios empieza con un sueño. Un sueño que te lleva a la fase de la decisión. Decides actuar en base al sueño que Dios te dio. Del sueño y la decisión pasas a la demora, al momento de espera, donde Dios forma tu carácter. Pero como Dios quiere que tu fe crezca, también permite que se presenten en esa espera o en esa demora las dificultades. Dios quiere que tu fe sea grande para que Dios pueda hacer mucho. Del tamaño de tu fe te será hecho. Luego que enfrentas dificultades, cuando mezclas demora y dificultades, topas y llegas a un límite. Ese es el callejón sin salida. Cuando ya no tienes nada que hacer, cuando ya no sabes qué más puedes realizar, allí es donde Dios viene, hace el milagro y te lleva a la 6ª fase, que es la liberación, la libertad, que es la victoria, que es el cumplimiento del milagro y el cumplimiento del sueño. Esas son las 6 fases de la fe. Puedes estudiar personajes bíblicos uno tras otro y vas a encontrar esas 6 fases en cada uno de ellos. Y esa es la obra de Dios en ti también y en mí. Así es que yo creo que en este momento tú puedes decir: pastor, yo estoy en la fase 1. Pastor, yo estoy en la fase 2. Yo estoy en la 3, pastor. O en la 4 o en la 5. Y a donde anhelamos que lleguemos todos es a la fase 6. Pero te recuerdo, lo importante es que tu fe crezca. Conforme a tu fe te será hecho. Y Dios prueba tu fe y mide tu fe. Si tu fe es poca, Dios puede hacer solamente poco, porque es conforme a tu fe que será hecho. Si tu fe es mucha,
Y es lo que Dios quiere hacer en estas 6 fases. La idea de que hayan fases es que de la fase 1 crece tu fe, fase 2 crece más, fase 3 crece más, fase 4 crece más, fase 5 la estira hasta donde llega, para que en la fase 6 pueda hacer todo lo que Dios ha querido hacer contigo. Te pido que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar un momento. Pero quiero recordarte algo que le pasó a Pedro antes de negar a Jesús. Pedro tuvo una conversación con Cristo antes de negarlo. Y Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús está preocupado por tu fe. Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Pero en esta ocasión yo quiero verlo como un abogado, no solamente que perdona todos mis pecados y mis iniquidades, sino como un abogado también que dice: él necesita más fe, ella necesita más fe. Lo que está enfrentando no es fácil. Esa fase en la que está es difícil, es complicada. Padre mío, aumenta su fe. Y esa fue la oración de los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Yo quisiera pedirte que levantes tus manos al cielo y le pidas a Jesús: Jesús, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Espíritu Santo, aumenta mi fe. Padre, aumenta mi fe. Dios, aumenta mi fe. Hazme crecer en la fe, porque hoy entiendo que conforme a mi fe me será hecho. Yo quiero que lo hagas todo en mí. No quiero limitar tu grandeza ni tu poder. No quiero más una fe pequeña. Ayúdame en mi incredulidad, como te dijo aquel hombre que esperaba de ti un milagro. Ayúdame en mi incredulidad. Aumenta mi fe. Haz crecer mi fe. Que mi fe llegue, Señor, a la máxima expresión para ver el cumplimiento del milagro que espero, para ver el cumplimiento del sueño que espero. Te pido por la congregación, Señor, con todo mi corazón, aumenta su fe, que puedan crecer en su fe, que puedan ubicarse en cada una de estas 6 fases, para poder, Señor, llegar a ese lugar que tú has preparado para ellos, a esa victoria que tú tienes lista desde ya. Te pido por los que aún no tienen un sueño, Señor, que puedan recibir un sueño de ti, que los que recibieron ya un sueño de ti puedan tomar la decisión de actuar, que los que están en la demora puedan esperar pacientemente en Jehová, que los que están en la demora y aún con dificultades puedan aferrarse a Jesús y decir: yo sigo creyendo en ti. Que los que están en el callejón sin salida puedan encontrar el tesoro escondido de Dios, como lo encontró Moisés frente al Mar Rojo. Abre el mar, Dios, una vez más. Haznos cruzar del otro lado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz tu obra en nosotros, que podamos llegar todos a la fase 6 y decir como el salmista: Dios respondió mi oración y me ha dado la victoria. Y ahora quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que estás lejos de Dios, la única forma de ser salvo es por medio de la fe. Lo dije ya en la predicación, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay otra forma de entrar al cielo. Necesitas fe, necesitas creerle a Jesús, necesitas creer en Cristo. Hoy quiero invitarte a que hagas la oración más importante de toda tu vida y tu eternidad. Esta oración va a definir tu eternidad. Si la haces con tu corazón y con tu boca, como dice la palabra de Dios, necesitas involucrar tu corazón para creer y tu boca para confesar. Te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús. Vamos, repite conmigo. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero hoy pongo mi fe en ti. Sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados,
que con tu sangre me has limpiado de toda mi maldad y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. Me entrego a ti, me rindo por completo a ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado.